Episodio número 3063. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este miércoles 12 de marzo la parábola de Cristo acerca de la viña. Y esta semana estamos estudiando la lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. La verdad es que esta semana ha sido una semana maravillosa, y hoy promete ser todavía aún mejor de lo que ha sido, y hemos estado viendo, por ejemplo, temas desde el pasado sábado domingo como el Cristo el vencedor. También en la parte del lunes estuvimos viendo el que es justo y justifica. Ayer martes estudiamos el cántico de mi amado, y para hoy repetimos la parábola de Cristo acerca de la viña. También nos ha acompañado los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy no tiene ninguno, pero mañana esperen este esperado, valga la redundancia, y poderoso comentario, como siempre lo tenemos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que puedas darnos la luz de cómo responder correctamente las preguntas, y más que eso, el poder aprender de tu palabra, el poder aplicarlo, vivirlo y también compartirlo a otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La parábola de Cristo acerca de la viña. En la parábola de Mateo capítulo 21, acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías capítulo 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 21, los versículos del 33 al 39, Mateo capítulo 21, versículos 33 al 39, teniendo en mente la pregunta de Isaías capítulo 5, versículo 4, ¿qué más se podría haber hecho por la viña que no se haya hecho antes? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 39. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, le envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron
al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 21, versículos 33 al 39. Ahora sí, respondamos a la pregunta, teniendo en mente la pregunta de Isaías capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podría haber hecho por la viña que no se haya hecho antes? Sobre esta pregunta sumamente interesante, aquí escribí: en la parábola de Jesús, Dios envió profetas y mensajeros a su pueblo, pero fueron rechazados y asesinados. Finalmente, envió a su propio Hijo, pero también lo rechazaron y lo crucificaron. Esto muestra que Dios hizo todo lo posible por alcanzar a la humanidad. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Sería muy interesante hacer esta dinámica de preguntas y respuestas, así que al final del programa estaremos compartiendo esta vía de contacto donde pueden enviar su respuesta, o también si tienen acceso a algún comentario en la plataforma donde nos escuchan, ahí también esperamos ver sus respuestas. Y es que con una situación así, como lo que Jesús está presentando de la viña, de esta hermosa parábola, nos muestra de una manera magistral que Dios hizo todo lo que tenía que hacer. La primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías capítulo 5, acerca del viñador y su viña. Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas, entre comillas, o entre paréntesis en este caso, a recoger el producto, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron a sus siervos. Finalmente envió a su hijo, es decir, a Jesús, pensando: tendrían respeto de mi hijo. Pero también asesinaron a su hijo, después de decir: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron, tal y como lo rinde la Reina Valera contemporánea de este texto que habíamos leído de Mateo capítulo 21, y específicamente los versículos 38 y 39. Es sumamente interesante lo que menciona aquí el autor, porque él ya da nombres y apellidos, si se quiere decir, de estos símbolos. No es que se trata de una viña literal, pero tampoco se trata de labradores literales, ni tampoco se trata de siervos en general, sino específicamente de los profetas. Dios envía profetas a su pueblo es el que también viene y los rechaza y los mata, y lo mismo hace con Jesús. El pueblo también asesinó al Hijo de Dios. ¿Qué más podía Dios hacer? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Eso lo dice Juan 3:16. Si el conflicto cósmico es el tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requeriría primero una demostración pública del carácter de Dios. Tuvo que ser así, porque recuerden, no se trataba de juzgar simplemente a la humanidad. El juicio siempre ha sido a Dios. Es Dios el que estaba siendo acusado ante el universo, y es Dios el que ha ido limpiando su carácter. Obviamente nosotros somos colaboradores suyos para demostrarle a los mundos no caídos, principalmente a los ángeles no caídos, que realmente Dios es bueno y que es justo y que era mentira lo que se decía acerca de él. Así que esta demostración
ha sido expuesta en última instancia, estamos hablando del carácter de Dios en la obra de Cristo. ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos? O sea, no se puede pedir más, no se puede exigir más. Todo el cielo se vació en el don de Jesucristo. Y lo grande es que Jesucristo fue dado a la humanidad por toda una eternidad. De hecho, Él nunca se ha despojado de ella. Él sigue siendo 100% humano, además de, obviamente, 100% divino. Nunca se ha separado de su humanidad, porque cuando se dijo, hijo os es nacido, hijo os es dado, estamos hablando de que Dios lo dio para siempre. Y eso, obviamente, es un regalo demasiado grande. Todo el cielo estaba representado por el Hijo de Dios. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. O sea, por más evidencia que Dios ha dado de su amor, de su poder, de su bondad, aún así ha permitido que exista un amor genuino mediante la posibilidad de pecar o de no elegirlo. La gente no sabe eso, que para poder tener un amor genuino ha habido que permitir que los seres humanos y que toda criatura creada pueda elegir no adorar al Creador. Es un costo demasiado grande, pero a la vez Dios está requiriendo que si le adoramos, que si le servimos, sea por amor y no por obligación. De esa manera, si Dios hubiese dispuesto una alternativa preferible, no la habría elegido. Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, estamos claros de eso, Dios es quien más sufre. O sea, Dios no está contento porque dice, bueno, 2 o 3 me aman, aunque sean perseguidos. No, Dios está triste al ver muchas veces el mal que impera en el mundo, pero obviamente tiene que contener sus sentimientos porque Él lo que está haciendo es preparando a un pueblo para que nunca más el pecado se levante. Cuando miramos a la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. ¿Tú te imaginas? A través de la cruz, Cristo demuestra cuánto te ama, cuánto ha amado Dios a la humanidad y cuánto lo sigue amando sin importar el sacrificio. Al ver un amor como este, al ver tanto amor derramado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar ante el amor infinito? De verdad que, así como diría un libro, no recuerdo exactamente qué libro sería, yo creo que es El deseado de todas las gentes, si mal no recuerdo, dice como que la autora se asombra del solo hecho de saber que hay personas que no valoran ese amor infinito. Ella dice, me asombra escribirlo y pensarlo. O sea, ¿cómo es posible que hayan gente tan ingrata? ¿Cómo es posible que seamos? Y ahí me voy a incluir, porque cuando no seguimos una vida consecuente al amor de Dios, estamos deshonrando, estamos menospreciando ese amor. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Así de grande nos ama Dios, así de amplio es su amor, que está dispuesto a darlo todo para que sea un amor genuino y no impuesto. Eso es demasiado grande. Es algo que nuestra mente humana posiblemente no capta.
pero poco a poco Dios se va a seguir revelando en nosotros y nos daremos cuenta que no hay nada que hagamos que compare a lo que Él se merece. A continuación, y esta sería la parte final, se nos invita a leer a Isaías capítulo 53 y el versículo 4, Isaías 53, 4, para responder a la pregunta: ¿de quiénes eran las enfermedades y los dolores que Cristo cargó en la cruz? ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que le ha costado nuestra salvación? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en uno de los capítulos más importantes y yo diría más impactantes de la Biblia, Isaías 53, cómo describe la obra de Cristo. Noten lo que dice Isaías capítulo 53 y el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 53 y el versículo 4. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿de quiénes eran las enfermedades? ¿De quiénes eran los dolores que Cristo cargó en la cruz? ¿Qué cosa nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que le ha costado nuestra salvación? Sobre estas interrogantes aquí escribí. Isaías 53, 4 nos dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores, es decir, son nuestras cargas, son nuestros sufrimientos y pecados los que Cristo llevó, no los de Él, porque Él nunca ha pecado. Así que esto muestra el increíble sacrificio de Dios. Cristo sufrió en nuestro lugar para darnos salvación. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la parábola de Cristo acerca de la viña es realmente el complemento de lo que inició Isaías capítulo 5 y el versículo 4, haciendo la pregunta interesante: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Así que no hay duda de que lo que Cristo hizo y lo que todo el cielo está haciendo es una evidencia inequívoca del amor de Dios y de cómo por su viña, que somos nosotros, que somos su pueblo, su tesoro escogido, Dios está dispuesto a darlo todo, como lo hizo y lo sigue haciendo una y otra vez. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro, que cada día nos guíes no solamente en estos estudios, sino también en cada paso de nuestra vida, que tú nos ilustres qué debemos hacer y que realmente podamos depender de ti y entender que tú nos amas con amor eterno. Ayúdanos, oh Dios, para nunca apartarnos, y si nos hemos apartado, que podamos volver al redil, sabiendo que el Padre nos espera con los brazos abiertos y que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos, ni tampoco podemos hacer nada para que nos ame más. Ya Él ha dado todo porque nos ama, nos sigue amando, y solo el hecho de poder respirar, oh Dios, es una evidencia de que realmente tú nos amas y nos das la oportunidad de cumplir tu propósito en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana, jueves 13 de marzo, la vindicación del nombre de Dios. Esto se va poniendo aún más interesante
En el marco de esta lección número 11, ¿qué más pude hacer con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37? Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp el contacto con este ministerio, y también vía correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.